Seguimos desarrollando ejercicios. Ahora continuamos desarrollando el ejercicio D dentro de tendencias, medidas de tendencia central y dispersión de datos agrupados. Nuevamente, estos datos que ustedes ven aquí a la izquierda son datos relacionados nuevamente con pHs. Se me hace que estos son unos pHs de unos muestreos de suelo de Ábalos. El detalle es de que aquí se hicieron con 16 datos, con el fin de hacerlo como datos agrupados y que posteriormente ustedes de tarea se lo lleven a hacerlo en datos no agrupados. O sea, es más sencillo, pero hacerlo con Excel, ¿sí? Entonces, tenemos nuestros datos, a lo mejor los datos nos los dieron no acomodados como debe ser. Aquí ya están en orden, o sea, ya se hizo el primer paso. El menor es el 6.3 y el mayor es el 9.5, ¿verdad? Entonces tenemos que, aquí le voy a poner N, son 16. Entonces ya tenemos esos datos. ¿Qué es lo que sigue? Identificar el dato máximo y el mínimo. ¿Cuál es el dato máximo y cuál es el mínimo? Aquí ya lo vemos, ¿verdad? 6.3 y 6.3 y 9.5, ¿verdad? Si lo quisiéramos hacer con lo que viene siendo la fórmula, sacarlo por medio de fórmula, es posible, ¿verdad? Si hay datos muy grandes. Y por ejemplo, aquí me voy a situar en el E2 y le voy a poner máximo. Y luego le voy a poner aquí también mínimo, en E4. Y en F2, no es E2 y E3. Aquí en F2 le voy a poner igual y le voy a poner max. A ver si aquí, si se fijan, me están poniendo todas las fórmulas que tienen que ver, que traen la sintaxis de max. Yo voy a seleccionar esta que está aquí con doble clic y luego ya me empieza a preguntar de qué serie de números quiero yo sacar el máximo. Y yo quiero agarrar estos, voy a tomar estos, le doy clic aquí en el cuadro este, en la celda esta, un clic, y luego con el shift puedo ir bajando para ir seleccionando toda la columna hasta donde está el último dato que me interesa. Al momento de terminar de seleccionar esos datos, yo le pico nada más enter y ahí me da el dato máximo de la serie de números. Esta es nuestra primera fórmula que podemos utilizar. De la misma manera, si yo quiero sacar mínimo, le pongo igual, le pongo min, le doy 2 clics y luego nuevamente me vuelve a preguntar qué serie de números. Igual yo podría estar agarrando esta y luego le pongo coma, y luego esta y luego coma, y luego esta y luego coma, y luego esta y coma. Así me pudiera ir, pero pues es una lata poner todas las comas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerla. Esta es otra opción. En vez de agarrar una serie de números, estar poniendo de uno por uno. Esta es otra opción para escribir la fórmula de máximo, de mínimo o hasta de suma. Pero lo más rápido pues es seleccionar toda la serie de números, ¿no? Entonces, ya estoy en el último y le pico enter nuevamente y ahí me faltó, ahí está, ahora sí. Ahí me está dando mi dato mínimo, ¿sí? Entonces ya tenemos esas dos características. Si no, lo hubiéramos podido haber hecho a pie. Ahora, ¿cuál es la fórmula para obtener el rango? Ok, aquí la tenemos, ¿verdad? Escrita. Así se escribe en Excel. Así se escribe en Excel, pero referenciándose con las celdas. ¿Y cuáles celdas están utilizando? El máximo, que es el C17, y el mínimo, que es C2, ¿sí? Entonces, ahí está escrita la fórmula. Entonces, ya tenemos nuestro rango, o sea, ya tenemos prácticamente, tenemos este valor, tenemos este otro valor. Así estoy rellenando con la cubetita, relleno las celdas para que se vayan de otro color, ¿verdad? La selecciono y le pico ahí. Igual que en el Word, perdón. Posteriormente nos piden calcular la K, ¿sí? Aquí en la K determina el número de clases. Y aquí la fórmula que estamos utilizando es la misma de la de Sturges. El detalle es de que sí tenemos que tener cuidado aquí en Excel con la cuestión de los paréntesis. Porque si no están bien los paréntesis, sale un error en la fórmula. Y aquí lo que estamos haciendo como primer paso es sacarle al B17,
que es el número de n, si se acuerdan, Sturges le saca al logaritmo de n y lo multiplica por 3.22. Aquí se está multiplicando, esto quiere decir multiplicación, este asterisco, ¿verdad? El asterisco es el símbolo de multiplicación en Excel y primero se calcula el logaritmo, base 10, así es la fórmula que se utiliza en Excel, lo multiplica por 3.322 y posteriormente a ese resultado se le suma 1. Entonces, aquí lo pudieran estar viendo ustedes de que nos dio 5 y tomamos como ese 5 ya entero para el cálculo ahora de lo que viene siendo la amplitud, para saber de qué tamaño van a ser nuestras clases. ¿Y cómo calculamos nuestra amplitud? R entre K. Pero estamos redondeando, acuérdense, al menor impar, al valor menor impar de lo que viene siendo el intervalo, o los intervalos. Entonces tendríamos que son 3.2 entre 5 y nos daría 0.64. ¿Qué vamos a hacer con ese 0.64 en los pasos que siguen aquí de construir el cuadro de frecuencias? Este ya lo tengo aquí, ¿sí? Si se fijan, este es el 6.3 y le estoy sumando el 0.64, ¿verdad? Incluso aquí ya lo puse en fórmula. Si se fijan, está agarrando el C20 y lo pone en azul y le está sumando el J8. ¿Cuál es el J8? Aquí se alcanza a ver a la derecha, ¿no? Superior. 0.64. ¿Por qué le pongo signos de pesos antes de la J y antes del 8? Si nosotros le ponemos el signo de pesos antes de la letra de la celda, vamos a dejar fija la columna, ¿sí? Y si le ponemos entre el signo de pesos antes de la columna, del nombre de la columna, y antes del número, se queda fija la celda. Ya no hay problema. Ahí ese valor se va a quedar fijo si es que yo copio las fórmulas. Si yo copio esta fórmula, se copia bien y no se mueve este valor, ¿sí? De la otra manera, si yo tomara este valor y le quito los signos de interrogación, digo, de dinero, de interrogación, porque ahorita no hay dinero, ¿verdad? Ya tenemos aquí el J8 y miren lo que va a pasar. Lo copio, o sea, lo agarro aquí del cuadrito, la celda, la copio hacia abajo, se copia, pero ¿por qué pasó eso? Porque la celda esta se movió, agarró la J9, o sea que empezó a agarrar esta celda y luego esta celda y luego esta celda y luego esta celda. Por eso cuando se copia y se jala de esa manera, que ahorra mucho tiempo, hay que cuidar que la celda con la que vamos a trabajar y que es un valor fijo, se quede fijo. Y una vez de que está fijo, ahora sí podemos copiarlo hacia abajo para que no nos afecte. Y ahora sí empieza a integrar el valor que debe de ser de forma correcta. Entonces ya tendríamos nuestras clases elaboradas. Ahora, ¿qué sigue? Calcular la marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Tomamos el límite inferior y el límite superior. Sí, aquí lo vemos en la fórmula también, ¿verdad? O sea, el B20 más el C20, que es esta columna, celda que está aquí, entre 2. Es casi como la media, por ahí me dijeron, ¿no? De la clase. Y ahí lo tenemos. Aquí ya tenemos nuestra marca de clase de la primera clase. Ahora agarramos y copiamos nuestra fórmula hacia abajo. En este caso no se va a ver afectada porque los datos son dinámicos. De cierta manera, aquí si se fijan es B20, C20 y aquí automáticamente es B21, C21. Entonces ya tenemos nuestras marcas de clase. Ahora, ¿qué hay que hacer con respecto a este phi? Aquí ya nos dieron la frecuencia absoluta del primer intervalo, ¿sí? El segundo intervalo, lo pueden checar ustedes, aquí lo voy a obviar, es 0, el siguiente es 6, el siguiente es 6 y la siguiente es 2. Tenemos 16 datos, ¿sí? Si se fijan, en la segunda clase no tiene un dato, desgraciadamente, ¿verdad? Pero estas ya son nuestras frecuencias absolutas. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nos vamos a saltar poquito los pasos que venían aquí y nos regresamos ahorita a hacerle el cuadro de frecuencias. Entonces,
vamos a sacar la media y estamos buscando esta parte de arriba. Entonces vamos a sacar XY por FI, ¿verdad? Y la fórmula aquí ya está dada. D20 por E20. Y a ver, vamos a checar a ver si está bien. Exactamente, o sea, estamos multiplicando el XY por el FI y lo estamos colocando en esta columna, ¿verdad? De la misma manera, esto si lo copiamos no nos va a afectar en nada porque estamos copiando hacia abajo C21, E21, D22 con E22 y así sucesivamente hasta E24, ¿verdad? O sea, prácticamente lo único que tenemos que hacer es agregarle una suma para tener ya la parte de arriba de la fórmula. ¿Y cómo obtenemos la fórmula de la suma? Aquí la vemos, ¿no? Si se fijan, aquí agarramos igual suma y pusimos la serie de datos. Ahora voy a hacer aquí nada más meterlo de uno por uno. Nada más para que recuerden las dos formas de poder meter los datos. Este es uno, más este es otro, más este es otro, más este es otro, más este. Y ahora sí le picamos Enter. Y pues nos da exactamente como estaba anteriormente, ¿no? Nada más que cambiamos la fórmula a escribir número por número. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos la parte de arriba. Ahora tenemos que dividirlo entre n, ¿verdad? Pero si n es muestra, como es muestreo, es n, o sea, los datos menos 1. Aquí en la parte de arriba tenemos la fórmula, ¿verdad? La suma de XY por FI entre n, que es 16, o también lo hubiera podido haber tomado de acá, B17, menos 1. Si se fijan, estoy poniendo la operación entre paréntesis para que no afecte el cálculo y únicamente lo que hago es que le pico Enter. Entonces, aquí nos faltaría de cierta manera realizar estos pasos que tenemos aquí, ¿no? La frecuencia absoluta ya la tenemos, FI, pero nos estarían faltando la frecuencia relativa y aquí nos dicen la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada realmente sería esta, que anteriormente la estábamos utilizando así, pero también la frecuencia absoluta acumulada sería lo correcto de hacerla con FRI. Entonces, la acumulada de FR, la FR relativa, se saca 2 entre el número total, ¿verdad? Y aquí nos estaría dando la relativa. Vamos a ponerle los pesos. ¿Y dónde les ponemos los pesos aquí en la fórmula? Antes de la E y antes del número. Le picamos Enter y ahora sí jalamos la fórmula y no nos debe de afectar con respecto a que se quede como E25. Ya se queda fijo este valor. Entonces, nada más que aquí si hay que sumar para verificar si tenemos todas las frecuencias relativas como debe ser. Nos tendría que dar 1 y ahí estamos, ¿no? Ya nos dio, está cerrado, ya verificamos que está bien. Vamos a darle los mismos decimales para que quede y se vea mejor. Y ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta realmente es FI. Anteriormente estábamos utilizando esta para la relativa absoluta, pero realmente es este más el anterior, pero no hay, así que vamos a ponerle más 0, ¿sí? Y es igual a la frecuencia de la clase que estamos analizando, más la frecuencia de la clase anterior, y le damos Enter, y así nos podemos llevar esta fórmula hacia abajo. Y ya nos hizo, ¿quién sabe qué nos hizo aquí? A ver, vamos a ver. Sería el 2 más el 6, 2 más 6, ok, 8. 8 más 6, 14. Nada más que no va aquí. Por eso me llamó la atención. Entonces ya tendríamos ahí la frecuencia acumulada, ¿sí? O sea que sería la absoluta sumándola poco a poco. Y anteriormente esta sí la habíamos sacado nosotros, que es lo mismo. La primera frecuencia más 0, porque no hay una frecuencia anterior. Y luego sería igual a esta frecuencia que está, relativa que tenemos aquí, más la frecuencia relativa o acumulada anterior, ¿sí? Y luego nos tendríamos que ya nada más copiar la fórmula para que nos diera los demás resultados. Y si se fijan, aquí estamos verificando de que estamos en lo correcto, ¿verdad?
Con estas dos verificamos que nuestro cuadro de frecuencias va bien construido, ¿no? Entonces ya tenemos la media. Ahora, ¿qué sigue hacer? Ya tenemos la frecuencia relativa, las frecuencias acumuladas. Nos vamos con la mediana. Entonces, ¿cómo saco la mediana? Acuérdense que mi primer paso es ubicarme y aplicar, si yo tengo impar, es +1. Y si es par, n entre 2. Ahora, de cierta forma, la fórmula aquí ya la estamos poniendo, ¿verdad? Son 16, tenemos 16 datos entre 2 y nos está diciendo que busquemos nuestra phi mayúscula, que aquí no la tenemos la phi mayúscula, pero ahorita la sacamos luego, que busquemos el espacio 8, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada tendríamos que es 2, 2, otra vez 2, 8, 14, 16. Entonces, ¿cuál clase vamos a seleccionar para sacar nuestra fórmula? Ahora sí, para aplicar el paso 2, que es esta fórmula. Vamos a sacar la 3, ok. Entonces, con esta es con la que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con esa, vamos a ponerla en azul. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que localizar? ¿Qué nos dice la fórmula? Tendríamos que localizar el límite inferior de la clase, que en este caso sería nuestro valor inferior a la clase 3. Localizaríamos la frecuencia acumulada anterior, que es FI menos 1, y tendríamos que localizar la FI minúscula, que sería la frecuencia absoluta de la clase. Y la amplitud, ¿cómo la sacaríamos? Si es que no la tenemos aquí a la mano. Se puede representar por A mayúscula o A minúscula. Ya la habíamos calculado, pero ¿cómo la podemos sacar de forma rápida aquí? Si tenemos aquí los límites, ya nada más restamos el mayor menos el límite menor. Y ya tenemos la amplitud. Okay. Y en todas las clases debe de tener la misma amplitud. Entonces, empezamos a calcular nuestra mediana. Y empezamos a localizar cuadritos. El primero es B4, que es el límite inferior. El límite inferior, si se dan cuenta, en azul está el 7.58. Y luego me voy a realizar la fórmula que corresponde a n entre 2. N es E13, que es este que está acá abajo, el 16. Entre 2 es esta fórmula. Ahora, menos, que está aquí el menos, E más E37. E2 es este, ¿no? Este moradito que está aquí. Estamos haciendo esta parte. Y luego le vamos a restar. Realmente lo que estaban haciendo aquí es sumando estos dos para sacar la relativa. O sea, el FI menos 1 para sacar la acumulada, perdón. Pero entonces podemos quitar todo esto, ¿sí? Y nada más seleccionar esta columna, esta celda, ¿no? Ya tendríamos la n entre 2 menos mi frecuencia anterior. Y aquí nada más le doy, me cambio ahora a la división. Mi división es el FI. ¿Cuál es el FI? E4. Aquí estoy en mi FI. Ahora, nos falta nada más calcular esta parte para que ya esté completa la fórmula. Y esa parte se calcula, y me voy aquí. Nuevamente volvemos a agarrar C4, que es este, menos B4, que es este otro. Y ya tenemos toda nuestra fórmula. Lo que sí es que hay que tener cuidado con los signos para estar trabajando y que no vaya a afectar un signo con otro cálculo, ¿no? Entonces aquí le picamos Enter y nos está dando 8.22, ¿sí? Este es el valor de nuestra mediana. Tenemos aquí el cálculo de la moda, nuestra fórmula. Y nosotros ya habíamos identificado cuáles eran las clases con mayor frecuencia relativa. Y habíamos quedado que eran la tercera clase, por eso está marcada con este asterisco, y la cuarta clase, que está marcada con este otro asterisco. Con el cálculo de nuestra primera moda, entonces esto es bimodal, porque hay dos clases que tienen la misma frecuencia relativa. Entonces, para hacer el cálculo de cada uno de ellos, bajo porque ya localizamos que es el primer paso, identificamos cuál es el mayor, ahora vamos a aplicar la fórmula. Para aplicar la primera clase, la clase 3, vamos a identificar cada una de las
datos que me estamos metiendo aquí para identificar y desarrollar la fórmula. El B4 es el límite inferior de la clase, que es nuestro primer dato, más, y vamos a empezar a hacer esta parte de arriba, que es la frecuencia relativa, que sería el B4, la frecuencia absoluta, perdón, B4, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería este 0. No tenemos frecuencia absoluta anterior. Entonces tendríamos el menos E3, pero es 0. Entonces este sería 6. Y vamos a dividirlo entre lo que viene siendo por la suma de F menos FI, que este prácticamente nuevamente tendríamos aquí el 6, más FI menos la frecuencia relativa anterior, que sería 6. Entonces nos quedaría 0, aquí nos queda 0, aquí nos queda 6, y 6 entre 6 a 1. 1 por la amplitud, que en este caso la amplitud la tenemos como 0.64, y el 0.64 lo multiplicaríamos por 1, o sea que nos da 0.64, en el cual lo vamos a sumir al límite inferior, que en este caso es 7.68, y nos da 8.22. Entonces ya tenemos, aquí es donde nosotros calculamos nuestra amplitud. Esta resta de aquí es este dato que vemos aquí, esta parte de la fórmula, más es este más, y este E4 menos E3 es esto mismo, FI menos FI menos 1. Recuerden que FI menos 1 y FI más 2 hablan del espacio con respecto a las frecuencias absolutas, ¿sí? Esta sería menos FI menos 1 y FI más 1. Entonces ya lo tenemos colocado aquí en la fórmula, únicamente le damos Enter. Y lo mismo sería para la siguiente cálculo de la frecuencia de la moda. Si lo podemos agarrar también con este y calculárselo. Y nos da que el B5 es este, el E5 es este que estamos nosotros calculando aquí, menos E4 sería menos 6, aquí nos daría un 0, ¿sí? Porque es 6 menos 6, 0, y lo vamos a dividir ese 0 entre lo que viene siendo 6 menos 6, 0, más 6 menos 2. Aquí nos está dando 4. Entonces nos quedaría 0 entre 4, que multiplica a 0.64. Y eso se lo sumamos al límite inferior. Entonces, realmente esto nos da 0, y al momento de multiplicar o sumarle a 8.22, 0 nos da 8.22. Entonces, aquí tendríamos 8.22 nuevamente en nuestra moda. Entonces, aquí terminaríamos con nuestra parte de medidas de tendencia central, para viene siendo nuestro ejemplo D. Pero ahora hay que seguir calculando ahora los datos, las medidas de dispersión. Para ello, ahora tendremos esta parte. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya tenemos nuestras clases, tenemos identificado nuestra N, nuestra media, mediana y nuestra moda, para traernos los datos y seguir trabajando con ellos. Ahora, aquí nos están explicando que para calcular nuestra varianza para datos relacionados con población, aquí tendría que ser lo que yo les decía, que es mu, pero aquí se quedó con X testada, ¿sí? Y tendría que ser N mayúscula. Aquí no lo puedo cambiar, pero ustedes cámbienlo por favor en su formulario. Y aquí tendríamos nuevamente la S al cuadrado, es la varianza, pero para la parte muestral. Y ahora esta fórmula, pues la tenemos, si está bien adecuada, nada más también tendríamos que agregarle FI al final, porque es la frecuencia absoluta, la que va a multiplicar a la diferencia de cuadrados, y la vamos a restar a n, la vamos a dividir entre n menos 1. Una vez de que tengamos esa parte, le vamos a sacar raíz cuadrada para obtener nuestra desviación estándar,
Y ya teniendo nuestra desviación estándar, la vamos a dividir nuevamente entre la media para obtener nuestro coeficiente de variación. Entonces, apegándonos a lo que viene siendo la fórmula, aquí tenemos que tenemos esta división H10 entre lo que viene siendo I10. Pero, ¿qué es IH7? Este es H7. Si se fijan, lo primero que se hicieron nuevamente, y lo habíamos visto en otras ocasiones, agregamos lo que viene siendo esta parte, que es la multiplicación de XI por FI, es este. Pero este fue utilizado para el cálculo anterior. Aquí es donde empezamos con nuestro cálculo. Vamos a restar la XI, si se fijan. La XI, le restamos lo que viene siendo la media y lo multiplicamos nuevamente por este, para sacar los cuadrados, la diferencia, la parte de arriba de aquí, esta parte, la sumatoria de la diferencia de cuadrados. Entonces, sacamos cada una de las clases, voy a ir poniendo los cursores para que vean nuevamente, este menos este, y lo multiplicamos por ese mismo. Lo mismo pasa para las siguientes, ¿sí? Una vez que tengamos ya todas las diferencias de cuadrados, lo único que hacemos es terminar de agregar esta columna, donde vamos a multiplicar esta columna por las FIs. Entonces, aquí únicamente estamos multiplicando la columna E por la G, ya con la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Diferencia de cuadrados por FI. Y entonces, cada una de ellas nos estará dando nuestra diferencia de cuadrados sumada por cada clase. Y al último tendremos el 8.9, que es la diferencia de la suma de cuadrados para todos nuestros datos. Una vez que tengamos eso, pues ya tenemos la primera parte, la parte de arriba de la fórmula. En este caso estamos trabajando con N mayúscula, ¿verdad? Entonces sería esta fórmula con N mayúscula y con mu aquí. Entonces, ¿qué es lo único que nos dice? Divídelo entre N. Y nosotros tenemos que aquí es el 16. Igual hubiera podido haber seleccionado esta columna. Y lo único ya es hacer la división. Entonces aquí ya tendríamos nuestra varianza. Una vez que se tenga la varianza, habíamos dicho que hay que sacarle raíz cuadrada para obtener nuestra desviación estándar. Y aquí lo estamos haciendo con esta fórmula, ¿verdad? Raíz de H13, lo que viene siendo la casilla H13, y le sacamos su raíz cuadrada y tenemos nuestro resultado. Tenemos una desviación estándar de 0.71. Entonces, una vez teniendo la desviación estándar, nos dice que esa desviación estándar la dividimos entre mu, que sería en este caso, pero aquí tenemos la fórmula X testada. Entonces, el coeficiente de variación sería de acuerdo a esto. Agarramos y seleccionamos nuestra casilla H14 y la dividimos entre F8 y tendremos ahora sí dándole Enter, H14 entre F8, le damos Enter y nos estará arrojando nuestro coeficiente de variación. Con esto se terminarían los cálculos relacionados con desviación estándar, con todo lo que viene siendo las medidas de tendencias central. Con esto ya se concluiría. Pero tendríamos que calcular, nos iríamos al cálculo de la kurtosis y del coeficiente de asimetría. Aquí, esta sería la segunda parte del cálculo de este ejemplo. Continuaremos en otro video desarrollando lo que viene siendo la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Gracias.